Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la histología del sistema respiratorio, la porción conductora superior. El sistema respiratorio comprende los pulmones y la secuencia de conductos aéreos que llevan el ambiente externo y tiene como función suministrar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de las células de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio se subdivide en dos porciones. La porción conductora, la cual va a abarcar la cavidad nasal, la rinofaringe y la orofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, lobares y segmentarios, y también los bronquiolos de distribución hasta los terminales. La porción respiratoria será a partir de los bronquiolos respiratorios, desde donde podemos empezar a encontrar alvéolos, encontrar los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Ahora, empezando por la porción conductora, hablaremos de la cavidad nasal, la cual se encuentra dividida en el tabique nasal, que es cartílago hialino, y se va a comunicar por el exterior a través de las narinas, y con la nasofaringe se va a comunicar a través de las coanas. De la parte ósea se van a proyectar tres cornetes nasales: cornete superior, medio e inferior. Principalmente los cornetes medios e inferiores poseen en su lámina propia un plexo venoso que se considera como tejido eréctil. Y bueno, estos tienen función ya que al ingresar el aire van a generar turbulencias en el flujo aéreo, lo cual va a facilitar el contacto entre el aire y la manta de moco que cubre la región respiratoria de la cavidad nasal, lo cual va a provocar que la manta de moco atrapará las partículas de polvo que luego serán transportadas hacia la nasofaringe a través de los cilios y serán deglutidas por la saliva. La cavidad nasal tiene como función calentar y humedecer el aire y filtrar las partículas de polvo presentes en el aire inspirado, por lo que se encuentra dividida en dos porciones: una porción anterior, que sería el vestíbulo, la entrada de la cavidad nasal, formado por epitelio plano estratificado queratinizado con vibrisas, es decir, piel, y las vibrisas, al tener folículos pilosos, van a poseer glándulas sebáceas. Su apoyo será en el cartílago hialino del tabique nasal. Y la cavidad nasal propiamente dicha es la porción posterior. Esta también se encuentra subdividida en una porción respiratoria, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. A este epitelio se le conoce como epitelio respiratorio o mucosa respiratoria. Y la porción olfatoria, que es el epitelio olfatorio en el techo de la cavidad nasal. La porción olfatoria se encuentra en el techo de la cavidad nasal hasta la parte dorsal del tabique superior. Como ya hemos mencionado, este es un epitelio pseudoestratificado alto con tres tipos de células: las células basales, las células olfatorias y las células sustentaculares. Las células sustentaculares son células cilíndricas altas con un ápice con microvellosidades y gránulos secretores con pigmento marrón amarillo. Las células basales son pequeñas, pueden ser tanto horizontales como globosas. Las globosas son cortas, basófilas y piramidales, las cuales se van a dividir y diferenciar tanto en células olfatorias como en células sustentaculares. Y las horizontales se van a diferenciar en células globosas. Las células olfatorias son neuronas bipolares, es decir, interneuronas, y en su porción apical va a formar una vesícula olfatoria, la cual después se van a extender entre 6 a 8 cilios olfatorios. Sin embargo, estos cilios no van a tener movilidad, ya que en sus microtúbulos no habrá la presencia de tineína. La región basal de estas células olfatorias van a ser su axón, los cuales se van a unir con otros similares para formar finalmente fibras nerviosas, ya que cuando van a atravesar la lámina creiforme del etmoides llegan a ser aproximadamente entre 10 a 20 fibras olfatorias, que van a contactar con el glomérulo y con las neuronas secundarias del bulbo olfatorio, y con las cuales finalmente van a ser sinapsis. También tenemos a la glándula de Bowman, que son glándulas por su función cerosas, ya que secretan suero, cerosas de suero, tubulo-alveolares por la forma de su unidad secretora y ramificadas por la forma de su conducto. Estas van a liberar inmunoglobulina A, lactoferrina, lisocimas y proteínas de unión odorante, la cual es una molécula que va a impedir que el odorante salga a la región del epitelio olfatorio. Es decir, estos van a intensificar la capacidad de las personas para reconocer los olores. Acá tenemos una lámina, esta me parece que es en Ross Paulina, donde podemos observar en primer lugar los núcleos de las células de sostén o sustentaculares. También encontramos a las glándulas de Bowman,
los nervios olfatorios, las células basales, la prolongación axónica del nervio olfatorio, y por acá podemos ver una célula olfatoria. En la siguiente podemos ver dos diapositivas. En esta vemos que es con una coloración tricrómica. Podemos observar las glándulas de Bowman, las células basales, igualmente acá las glándulas de Bowman, esta se llama toxirina y eosina. Las células basales, acá vemos algunas células basales piramidales, que serían las globosas, y algunas más planitas, que son las horizontales. Los núcleos de las células sustentaculares, y acá también podemos ver el conducto secretor de las glándulas de Bowman. Aquí se nota bastante claro. Y bueno, con respecto a la porción respiratoria, esta se le conoce como mucosa respiratoria. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Bueno, esta es la parte de la fosa nasal en donde podemos observar la transición entre la mucosa olfatoria hacia la mucosa respiratoria. Entonces podemos ver que tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado sin células caliciformes. Acá también podemos observar las glándulas de Bowman, conducto secretorio de las glándulas de Bowman, una vena en la parte respiratoria, la lámina basal también, algunas células caliciformes. En resumen, tenemos que la cavidad nasal tiene 4 tipos de epitelio. En primer lugar, el epitelio plano estratificado en el vestíbulo. Luego, en una parte de transición, un epitelio cilíndrico bajo o alto no ciliado, que sería entre el vestíbulo y la cavidad nasal propiamente dicha. Luego, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que sería la cavidad nasal y la porción respiratoria, y el epitelio olfatorio. Y bueno, también con respecto a sus glándulas, son 3 tipos de glándulas. Glándulas sebáceas, que se encuentran en el vestíbulo, como dije, por los folículos pilosos. Glándulas seromucosas en la cavidad nasal, porción respiratoria, y glándulas serosas. Ahora, los senos paranasales tenemos a los senos frontales, a las encías etmoidales, los maxilares y los senos esfenoidales. Estos también están cubiertos por epitelio respiratorio, que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sin embargo, tienen menos células caliciformes y glándulas en la lámina propia. Bueno, la función de los senos paranasales, como ya se sabe, son cavidades neumáticas para que la cabeza tenga un menor peso, y también funcionan como caja de resonancia. La mucosa va a comprender una lámina propia de tejido conjuntivo vascular que se va a fusionar con el periósteo. Y al igual que la cavidad nasal, estos cilios de las células ciliadas van a arrastrar la capa de moco hacia la cavidad nasal. La nasofaringe. Bueno, en general la faringe está dividida en 3 porciones. En la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe está cubierta por epitelio respiratorio y la orofaringe y la laringofaringe epitelio estratificado plano no queratinizado, es decir, el epitelio que continúa la lengua. Entonces, la nasofaringe, bueno, acá tenemos unas imágenes de comparación, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, y la orofaringe, que es epitelio estratificado plano no queratinizado. Y en la nasofaringe también podemos encontrar en su lámina propia, en su superficie posterior, donde se encuentran las amígdalas faringes, las cuales van a contener MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Y aquí una pregunta bastante común es, por ejemplo, la diferencia entre las amígdalas palatinas, que se encuentran en la orofaringe, y las amígdalas nasofaringes. Y bueno, como esto prácticamente se ha respondido antes, ya que las nasofaringes tienen el epitelio respiratorio y las amígdalas palatinas epitelio estratificado plano no queratinizado. La laringe tiene a su cargo la fonación y la prevención de entrada de sólidos o líquidos al sistema respiratorio. Mide entre 4 centímetros de longitud y 4 centímetros de diámetro. Encontramos a los cartílagos hialinos, como son el tiroides, cricoides, superficie inferior del aritenoides, y cartílago elástico es la epiglotis. Por lo que se puede dividir en 3 regiones. Una región supraglótica, que incluye la epiglotis, las cuerdas vocales falsas y los ventrículos laringes. A la glotis, que está constituida por las cuerdas vocales verdaderas y las comisuras anterior y posterior. Y la subglotis, que está situada por debajo de las cuerdas vocales verdaderas y llega hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Bueno, acá podemos ver que la superficie lingual tiene un epitelio
escamoso estratificado no queratinizado, que a este de acá también se le conoce como epitelio húmedo. Podemos ver que este epitelio, bueno, acá sería la superficie lingual, hasta acá arriba, este va a continuar sobre el epiglotis, es decir, el epitelio escamoso estratificado, el epitelio húmedo, y va a cubrir lo que es la porción superior de la epiglotis y el tercio inferior del epiglotis. Después va a transicionar al epitelio respiratorio, el cedro estratificado cilíndrico ciliado, en los 2/3 inferiores del epiglotis, toda la cuerda vocal falsa y el ventrículo laríngeo. Y otra vez va a cambiar a epitelio escamoso estratificado en las cuerdas vocales verdaderas, donde se encuentran los músculos vocales. Y finalmente va a volver a cambiar al epitelio respiratorio, y así hasta el final. Acá también podemos ver un esquema de la laringe. Bueno, en este caso empieza después de la epiglotis, por lo cual esto de acá sería un epitelio respiratorio, todo lo que es el ventrículo laríngeo, y las cuerdas vocales verdaderas, epitelio escamoso estratificado, que es el epitelio húmedo. Podemos ver que acá se ve todo plano, y al final, y después de las cuerdas vocales verdaderas, va a transicionar al epitelio respiratorio, por lo que acá podemos ver las células ciliadas